otra novela que se llama Respiración Artificial, que también habla sobre las desapariciones forzadas y la lucha clandestina, pero es una novela de efecto retardado. Uno la lee y no entiende mucho, y de repente, como a los 2, 3 días o 3 semanas, depende de qué tanto traiga un chip, le cae 20, ¿no? Dice, claro, el final es no se lo voy a decir porque es spoiler. En este momento y en este trabajo, Hugo lo que hace es poner sobre la mesa muchos de esos trabajos que tuvieron el valor en ese momento de hablar de un tema del que era peligroso hablar, ¿no? Y entonces, por eso, tener una antología de cuentos sobre la guerrilla es abonar en buena medida a la memoria de este país. A mí me parece que por varias razones este libro puede ser asumido como un libro de cuento, pero también como un libro de crónica. Comentaba yo hace unos días en Chihuahua, justo en la entrega del premio Carlos Montemayor, que me parecía muy acertado que se le cambiara al premio el nombre, porque antes era de testimonio y ahora es de crónica literaria, Carlos Montemayor. Decían, a ver, en un país en donde se tendía a desprestigiar al periodista o al constructor de testimonios, decir, ese escritor de novelas era bien visto, pero es cronista, es así como, bueno, pues ahí anda en las redacciones, ¿no? Yo he sido periodista por 20 años, tengo novelas también, pero me parece que, por ejemplo, lo que hizo el maestro Montemayor en Guerra en el Paraíso, que es un libro de donde se desprende el título de esta antología, es una crónica de lo que pasaba en Guerrero en el periodo de la Guerra Sucia. Si ustedes leen este libro, muchos de los trabajos son auténticas crónicas, hablan de personajes reales, de momentos específicos, ¿no? Por ejemplo, estos muchachos, Teresa y Mariano, creo que son los que mueren en CU, ¿no? Es un caso. Si ustedes leen, los que tengan memoria para recordarlo, yo no había nacido en ese momento, pero por libros como México Armado, ¿no?, de Laura Castellanos, nos enteramos de esas cosas que durante mucho tiempo fueron una especie de leyendas urbanas, ¿no? Y ahorita están ocupando espacios importantes en nuestra literatura. Tengo ahí algunas notas, ¿no? Estuve haciendo notas de todo lo que leía, ¿no? Por supuesto, no, por motivos de tiempo no podré compartirlo todo, pero, por ejemplo, en Libertad Condicionada, Ramón Gil Olivo nos hace ver que nadie regresa realmente de prisión, ¿no? Y mucho menos cuando ha sido víctima de tortura. Nunca se regresa de eso. Se incorpora, se asimila, se aprende a vivir con esa sombra, ¿no? El accidente, por ejemplo, también plantea el problema, siempre difícil, de la verdad periodística, ¿no? En Guerrero se sigue discutiendo si realmente la muerte de Genaro Vázquez fue un accidente de renalista, ¿no? Y ahí tenemos, o sea, eso viene aquí también, ¿no?, en Guerra en el Paraíso. Entonces es un diálogo constante de 3 o 4 obras importantes, ¿no? En Santiago, por ejemplo, otro cuento, vemos de cerca los procedimientos de los guerrilleros, ¿no? Apunte aquí, ¿no? Y en una época en que es peligroso saber, vemos que los mismos guerrilleros se cuidaban entre sí diciendo, mira, no vas a saber dónde vas a estar oculto, ¿no? Son cosas que de generación en generación van pasando y son prácticas en donde los mexicanos hemos aprendido a cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Tomé un taller teórico práctico de fosas clandestinas ahí en Chilpancingo, y el doctor, el perito forense que nos dio el taller, nos decía, porque estaba preparando a otro, ¿no? Yo estaba de metiche nomás por cosas que estoy escribiendo, ¿no? Pero les decía a los peritos que estaba preparando, miren, no los quiero asustar, pero lo más probable es que los levanten algún día, porque los mismos criminales necesitan reconocimiento de cadáveres. Entonces,
para cuidar su vida, ustedes pidan que los encapuchen. Si los van a levantar, que los encapuchen, así ustedes no ven a nadie, les quitan la capucha, hacen su chamba, vuelven a la capucha, ¿no? Y vemos que esas prácticas ya estaban en Guerrero hace 40 años, ¿no? Entonces, cuando leemos esto, por eso les digo que cuando uno dice, es que es un libro de cuentos, tendemos a pensar que es fantasía, que es algo que alguien inventó, y en realidad de veras me emociona mucho el trabajo que hizo Hugo, y me emociona muchísimo los textos que escribieron autores como el maestro Salvador, ¿no? Como el mismo maestro Montemayor, o como Raúl Florencio Lugo, ¿no? Que fue de los combatientes en Madera, porque nos demuestran que la ficción es una herramienta para profundizar en la verdad, ¿no? Entonces, cuando ustedes lean este libro, que en este momento ya deberían estar comprando porque se van a acabar, se van a dar cuenta de que efectivamente Accidentes de la Razón podría ser leído incluso como una novela, porque hay un discurso, también es importante señalarlo. El orden de los textos es una especie de parábola que nos va acercando al fenómeno primero desde donde menos lo esperamos, que es una comilona de generales, ¿no? Que es de los capítulos finales de Guerra en el Paraíso, ¿no? Y entonces es interesantísimo ver una discusión ética de parte de los militares, que por cierto brindan con vino Casa Madero de mi tierra, ¿no? Y luego nos va acercando por diferentes perspectivas. Es una especie de novela coral al mismo tiempo, un libro de testimonio coral, ¿no? Donde podemos encontrar desde historias de carceleros, historias de los mismos guerrilleros, como el caso de Raúl Florencio Lugo, o testimonios de personas que hacen toda la crónica de un momento de la lucha y se reservan, hacen una especie de encapuchamiento literario, porque si no voy a dar nombres reales, ¿no? Entonces, ¿por qué en un cuento no pondría alguien nombres reales? Pues porque los cuentos suelen ser más peligrosos que las crónicas puntuales. En las crónicas, los cronistas tenemos las manos amarradas y solo podemos contar lo fáctico comprobable. En cambio, cuando uno se toma la libertad de ponerle la etiqueta de cuento, sabemos que esto ocurrió, el punto es que no hay elementos para probarlo, ¿no? Ya casi termino, ¿no? Es muy emocionante, por ejemplo, en el que ya mencioné de Raúl Florencio Lugo, ver que no nada más hay fondo, hay forma también, ¿no? En la mayoría de los textos hay una intención literaria muy lograda, ¿no? El texto del maestro Castañeda, por ejemplo, es un fragmento de esta novela, ¿no? ¿Por qué no dijiste todo? Uno se emociona muchísimo leyendo esta novela porque tiene muchas técnicas muy bien incorporadas a partir de notas. No voy a hablar más, pues, sino les spoileo aquí la intervención del maestro, ¿no? Pero también es un libro crítico que nos señala que la lucha no siempre estuvo unida, ¿no? Que a veces el enemigo estaba ahí. Entonces también eso es de celebrarse, ¿no? Es algo que ya había encontrado yo en el trabajo de Hugo, en este gran recuento, gran crónica del movimiento armado en México, que se llama El lugar sin nombre, pero aquí nos lo entrega condensado y con las herramientas de la ficción, ¿no? Entonces, pues no me queda más que invitarlos de verdad a que vean, por ejemplo, cuentos como el Eric B., que es un perfil realmente, pero trabajado con muchísima carpintería, ¿no? A mí me conmovió muchísimo porque no les puedo decir el corazón de la historia, pero vemos primero una especie de recuento de la vida de un guerrillero y después, en un segundo momento, la voz narrativa brinca a una primera persona y nos hace ver que muchas veces leemos protegiéndonos con un desapego, pensando en que efectivamente estos son historias
vivido en este país, ¿no? Entonces, pues no me queda más que de veras felicitar otra vez a Hugo, invitarlos a leer el libro, y seguramente nos encontraremos nosotros y con otros lectores comentándolo mucho. Le auguro de verdad muchas ediciones a este libro y muchas felicidades. Muchas gracias. Buenas noches, pues muchas gracias por la invitación nuevamente y pues gracias por estar aquí. Yo voy a hablar sobre Casino Militar, que es el capítulo que tomó Hugo para esta historia. Y sí quería comentarles que esta idea de Carlos de manejar esta película se desprende de una comida que tuvo con sus amigos norteños chihuahuenses. Y fue así también una tremenda, era cuando Víctor Hugo Rascón Banda estaba como director no recuerdo. ¿De la SOGEN? No, de la SOGEN no, fue mucho antes, en un banco. En Bancrecer. En Bancrecer, exactamente. Era el director de recursos humanos de Bancrecer. Exacto. Y entonces ellos tenían, pues en aquellas épocas, pues el dinero ahí fluía, ¿verdad? Y tenían la capacidad de poder invitar a sus amigos porque estaban en niveles pues muy arriba, y entonces pues aquellos como buenos norteños, ¿verdad?, que nos gusta comer bien y beber bien, entonces hacían unas reuniones fantásticas, ¿no? Y luego ya tenía problemillas de repente Víctor Hugo por eso, y bueno, muchas de las escenas y de los ademanes que hacen me recuerda mucho a Carlos. Habla mucho de un general que se toma los lentes, y Carlos tenía mucho de eso. Y yo lo bromeaba y le decía, bueno, ¿qué estás enfocando? No hay lentes de cámara. Entonces ya me decía, ay, mejor. Y ya, pero entonces esos rasgos de la vida cotidiana los va manejando. Habla de un militar que es masón. Mi suegro fue masón, grado 33. Entonces como que yo veo muchas cosas reflejadas ahí en ese cuento, ¿no? Entonces, bueno, les voy a dar así como la introducción, que creo que ya la gran mayoría de aquí conoce el camino de Montemayor y por qué desde muy jovencito empezó en todo el interés, ¿no?, sobre los movimientos armados. Desde muy joven, Carlos tenía información de movimientos sociales de su tierra como los mineros de Parral, los campesinos, y ya en su juventud se involucró con un movimiento por la tierra de su natal Chihuahua, compuesto por campesinos, maestros y estudiantes que luchaban contra los latifundistas. Este movimiento estaba encabezado por el profesor Arturo Gámez y el doctor Pablo Gómez. Al enterarse su padre de sus pasos, habilidosamente lo envió a hacer sus estudios a la UNAM en el Distrito Federal, motivo por el que perdió contacto con sus compañeros y no se dio cuenta en qué momento se radicalizaron. Contaba que un día en la UNAM, al bajar las escaleras hacia planta baja, se enteró de la noticia del frustrado asalto al cuartel Madera el 23 de septiembre de 1965. Se quedó atónito al leer en un periódico rural de la muerte de sus amigos, sus compañeros y el de los dirigentes. El manejo de la versión oficial lo indignó muchísimo porque conocía la pureza del movimiento, la honestidad, inteligencia y entrega de sus compañeros caídos, y en ese momento se comprometió a reivindicar su lucha, pero se dio cuenta que no era el momento porque necesitaba tener distancia para ser objetivo. A partir de ese episodio se vinieron otros sucesos como el 2 de octubre, el 10 de junio del 71, las luchas campesinas de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas, el ZLN, el EPR. Bueno, del ZLN, no sé si ustedes recuerdan, pero el primero que escribió al día siguiente, el 2 de febrero del 94, fue Montemayor. ¿Por qué? Porque él estaba un año antes ahí en Chiapas, trabajando con escritores indígenas, con gente que estaba pues en las comunidades, haciendo talleres con él, y entonces él se dio cuenta de muchos movimientos que hubo militares, y
en algún momento que él estaba realmente enfermo, estaba así con una calentura espantosa, dice que escuchaban como bombas y decía, no, pues estoy delirando, ¿no? Hasta que llega un compañero y le dice, maestro, están bombardeando nuestra comunidad. Entonces él ya sabía que había movimientos abajo, ¿no? Y que algo estaba pasando. Entonces cuando sucede lo del día primero, pues Carlos inmediatamente habla con Carmen Lira y escribe, lo publican, pero es el primerito que escribió y además por todas las bases, ¿no? Para los pueblos originarios y campesinos mestizos, la vida sigue siendo la misma. Se encuentran hundidos en la miseria y en la desesperanza. Montemayor fue un visionario. Al revisar su obra y observar nuestro día a día, nos damos cuenta de que a pesar de los años, seguimos con los mismos problemas sociales sin resolver, las mismas excusas y manejo del aparato de poder. La diferencia estriba en los métodos de espionaje y represión cada vez más sofisticados derivados de los avances tecnológicos. Antes de abordar el asalto al cuartel Madera en Chihuahua, decide escribir sobre la lucha popular de Cabañas, con una amplia investigación y trabajo de campo sumamente peligroso por las condiciones de la Sierra de Guerrero y los distintos grupos que ahí se encuentran. En el cuento Casino Militar, que se desprende de su obra Guerra en el Paraíso, Montemayor retrata las diferentes opiniones de los generales sobre la guerrilla de Lucio Cabañas y le da dimensiones distintas al pueblo. En medio de la descripción de platillos y bebidas, de un ambiente de camaradería, entrelaza conversaciones en las que deja ver las diferentes miradas de los militares del más alto rango. El general más viejo tiene una visión más humana de la función del ejército, que es proporcionar seguridad a la nación, pero a costa de arremeter y perjudicar al pueblo. De cierta manera, disculpa y defiende la lucha de Lucio Cabañas y hace la diferencia para él de los integrantes de la Liga 23 de septiembre y la lucha popular, argumentando que la lucha de Lucio es la del pueblo con raíces populares y la otra de jóvenes comunistas. Por un lado, presenta la visión de los militares burócratas, que es más amplia y objetiva de la guerra que enfrentan, a la de los militares que están en acción, quienes no tienen duda de sofocar y destruir poblaciones enteras para atrapar a los guerrilleros. La preocupación de los militares es que no van de paso a la población a buscar radicales, sino que el pueblo se radicaliza, por lo que los militares tienen que tomar, ocupar y permanecer en los pueblos por tiempo indefinido. Al desconocer el paradero de los guerrilleros, permea a la población cooptándola, doblegándola, matándola, expulsándola, torturándola. El coronel de la Selva, uno de los comensales, defiende su postura alegando que la Liga no es problema militar, pero que Lucio requiere un riguroso estado de sitio. El general Escárcega, el viejo, deja ver una situación que no había sucedido en el país. Era la primera vez que una región del país se encontraba totalmente ocupada por el ejército, y sigue estando, pero ya todo el país. En su reflexión deja ver los manejos y mentiras del discurso oficial de simulación y oficialización de la verdad que seguimos escuchando. Hacia afuera se habla del combate contra un grupo de jóvenes comunistas, pero que en realidad se trata del control absoluto de la población, caminos, red hidráulica, luz, teléfonos, que curiosamente todo esto desaparece cuando el ejército abandona los pueblos. Considera a Lucio Cabañas un importante estratega que sin ser militar se desenvolvió bien en algunos enfrentamientos. La fuerza de este movimiento es la unión y compromiso del pueblo, las redes tejidas en las comunidades, entre los pobladores, en las montañas, en los ríos. Las diferentes opiniones de pronto interrumpen al viejo, defendiendo la estrategia militar. Se habla de los métodos adoptados para eliminar las fuerzas de Emiliano Zapata, equiparando a Lucio a un héroe. Se habla de la habilidad, de la dificultad del gobierno civil para tomar ciertas decisiones que el ejército no le preocupan, ya que para eso están formados. Y cito: por eso un militar requiere claridad y fuerza para que no se desmorone como el político, que no se arriesga en las armas y que no se arriesga en la imagen que quiere proyectar en la historia. Entonces es básicamente de lo que trata el cuento.
Muchas gracias. Salvador, adelante. Platícanos. Usted decida. Yo solamente quiero leer un texto. Adelante. Voy a permitir leer un texto de una compilación de Hugo Esteves. El título del texto se llama Hoyos y Rayas. Este texto fue publicado por primera vez en la novela ¿Por qué lo dijiste todo?, de mi autoría, del mismo, en 1980. El texto dice: dos de los salvajes se pasean armados dentro de la jaula, acostumbrados a las escenas de espera. De repente, al acercarse, echan un vistazo a la banca y los miran de arriba abajo. El pato no salió vivo. Para los guerrilleros resultó terrible el tener que aceptar este hecho, y más aún por la forma solidaria en que se enfrentó a los comandos al cabo de la Fajina, encabezados por el jefe de la crujía. Aunque los políticos tengan años en la cárcel, los mandan a la Fajina nuevamente. A los carceleros nada más se los pide gobernación, sobre todo cuando no logran atrapar a sus camaradas en el exterior. Este hecho, en el que el pato pierde la vida, le interesa mucho a Joaquín y lo recuerda también en ese momento. Se imagina las notas tomadas con letra pequeña en la libreta. Comenzaría a dar ciertos argumentos y luego abordaría el hecho en sí, de que él y sus camaradas, junto con Jorge, se enfrentaron a los golpeadores de la crujía. Les vamos a partir su madre. Durante nos los vamos a coger a todos. Van a estar formaditos y con las nalgas al aire, con la camisa y los zapatos puestos, pasando de uno por uno a la celda de castigo, y nada más se va a oír el pataleo contra las paredes, les dijo el jefe de vigilancia un día antes de repartirlos en crujías diferentes. Al escuchar esto, se imaginaban corriendo dentro, pegados a la pared, con todo de fuera, y así se veían las nalgas ellos mismos. Hijos de la chingada, decían. Ahorita regresamos, van a ver, les dijo uno arrastrando las palabras con pesadez, a modo de sentencia, anteponiendo la palma de la mano, pidiéndoles esperar. Hasta van a llorar, hijos de puta, me cae, anunció otro, para luego alejarse a donde los demás seguían secando el piso otra vez, luego de la trifulca de hace unos minutos. Al fin que son recomendados y no hay bronca, terminó diciendo. Los aventaron por ahí un rato, no sabían cuánto exactamente, pero no tardarán en volver a aquella celda anegada y repleta de costales con bolillos viejos para la engorda de marranos que tenía el director de la cárcel. Le redujeron más el espacio, desenajenándolas del tiempo,
de la posibilidad de saber el día, la hora y hasta el espacio mismo. En cierta forma, los liberaron de esa maldita dicotomía, cuya ignorancia constituye un desastre y en la que el hombre se empantanó desde el principio mismo de las cosas. Joaquín se levantó para recostarse sobre los costales, tendió la mirada sobre aquella cubierta de soledad que moldeaba los volúmenes sin dejar libre ningún espacio, ningún resquicio, y le produjo un sacudimiento mecánico, una especie de ola sísmica sin epicentro, impulsada por una fuerza sin origen. Sentía un cansancio extraño, un cansancio que no era el mismo de hacía unos momentos. El pato, sentado sobre un costal, solidaria como siempre, apoderado de un silencio que no reconocía, esperaba también. Parecía temblar y con los brazos encadenados entre sí, empujaba las rodillas flexionadas contra el pecho, reducido de volumen, acomodándose en el vientre oscuro de su madre muerta para nacer al mundo, sin hablar, como si con el pensamiento pudiera leer el de Jaime con solo verlo. Voltea ocasionalmente. Joaquín, en esta parte de sus notas, remarcó especialmente algo que lo estremecía al mirar a Jorge como un embrión en una enorme matriz, paradójicamente listo para nacer y no para morir, como en realidad sucedió. Al hacer las anotaciones planteó las siguientes preguntas, lo recuerda bien. ¿Qué pensaría en la cárcel en ese momento? ¿De la vida? ¿De su pasado? ¿Recordaría también o ya no tendría recuerdos de tanto acordarse? Entre los dos había un silencio con el que no reclamaba sonido alguno. La ausencia misma del lenguaje que en esos momentos resultaba necesaria. En el lugar donde los habían aventado momentos antes, el gris de las paredes encogía el espacio con fuerza y se oían rechinidos que se perdían rápido en aquel silencio sin contornos. La atmósfera se atoraba en cualquier parte. Más larga que ancha era una de las celdas del cuartel de Fatineros, en un pasillo estrecho. Cuando se fueron sobre Joaquín, el pato se encargó haciéndoles frente de tres ayudantes del cabo, quien sin hablar, pero seguro de su propósito, hacía esfuerzos para acercársele. Él no dejaba de mirar para los lados, cuidando los flancos, hasta que reculando poco a poco, lo arrinconaron, cayéndole enseguida a garrotazos sin decirle nada, sin pronunciar palabra alguna, en un silencio de escalofrío, un aspecto desconocido de la rabia del hombre contra sí mismo, anotaría Joaquín. De inmediato, el resto de los camaradas quedaron rodeados por una parvada de comandos armados con garrotes, impidiendo que alguien intentara algo. Jorge había cambiado ya de posición al extender las piernas que sobre los costales le colgaban como un niño viejo. No dejaba de vigilar la entrada, esperando también a que regresaran en cualquier momento. Las ventanillas del pasillo frente a las celdas eran tan reducidas que parecían agujeros sofocantes que veían a un jardín que resultaba raro, como si no existiera otro en ninguna parte. Esto les producía una sensación falsa de libertad. Luego, en el otro mundo, fuera de este penal del garitón y su reflector que el guardia manipula sin salir de él, por las noches desenfunda su luminiscente espada y penetra la oscuridad.
cubierto por ella misma, con la imagen de su mujer desnuda pegada en la mente, atormentado por unos celos irracionales que le produce el estar ausente de su casa durante 24 horas. Con ese hueco violento escudriña paredes, ventanas y azoteas y sorprende a los insectos nacidos de noche que enloquecen hasta la muerte ocupados a distancia, una escena semejante a la que le daba diariamente al salir el camión de la basura. A esa hora se aprontaron feroces los guardias a un festín imaginario que consiste en atrapar blandos escondidos supuestamente en la basura para escapar. Al igual que animales antediluvianos atrapados en los sedimentos, con el oído y el tacto agudizados al extremo, y que los hace escuchar gritos de dolor inexistentes, ahogados por las hemorragias internas. Hunden la varilla corrugada una y muchas veces, frenéticamente, sin hablar, poseídos de ellos mismos y ajenos entre sí, hasta alcanzar una satisfacción envueltos en un agotamiento desfallecedor que los hace caer laxos, resumando un sudor espeso que apesta a flores podridas. Los costales almacenados, repletos de pan podrido, despedían un compacto olor a fermento espumoso y a rata mojada. Joaquín, recostado sobre ellos, que caen lentos al ser vencidos su resistencia socavada desde abajo por la penetración silenciosa del agua, y respirando en forma acompasada luego de aventar los vendajes ennegrecidos con un olor a tela adhesiva, miraba la supuración cristalina acumulándose despacio, ganando volumen y peso suficiente para bajar de uno a otro dedo de la mano hasta llegar al último al caer como gota espesa. Cuando Joaquín piensa en las notas tomadas en esta parte de la misma página de la libreta roja, cree que no son lo suficientemente claras al referirse a las manos, que como a todos se les llamaba, luego de un tiempo de pequeñas erupciones, se les llenaban de un poco tiempo que, como los dedos se les llenaban luego de pequeñas erupciones en los dedos, lo mismo que en los pies. Había un lavabo como recogido de un muladar, bajo él una jerga repugnante ahogada con agua que dejaba escapar por su despedazada garganta. Al igual que si respiraran, se derramaba sobre la pared donde se movían pasmosos, retrocediendo en lugar de avanzar, un par de caracoles confabulados con el tiempo de la cárcel que parecía esconderse interminable a lo largo de la espiral oscura. Sin salir de ese espacio perdido en la pared, se agitaban ingrávidos con los cuernillos pegajosos que mueven para ver. Al mirarlos sentía un calosfrío y los imaginaba en su espalda, jalándose para avanzar, dejando algo pegadizo untado en la piel. A la entrada de cada crujía hay una reja doble asegurada con candado, una enorme jaula sin techo donde un guardia prisionero cuida la libertad perdida de los demás. Esta se emplea ocasionalmente para dar protección. Sin embargo, su verdadera finalidad es impedir una fuga o que los presos se comuniquen con la visita de otras crujías. Al pasar enfrente, o también para encerrar a alguien a quien tengan que golpear. Al entrar a ella, el preso queda atrapado repentinamente mediante un encogimiento increíble del espacio, como si el hombre dominara ya esta dimensión, manejándola a su antojo,
experimentándose en el tiempo que emplea el guardia en abrir la siguiente reja, un sacudimiento extraño que algunas veces los envuelven, los vuelven a una realidad perdida ya en sí mismo. A Jaime lo estremecían los quejidos lentos, misteriosamente derramados por todo el espacio, confundidos con el ruido afilado del agua que les caía a botazos a sus camaradas, mientras avanzaban hacia atrás a toda prisa, en filas paralelas con las rodillas flexionadas y un temblor sin control, empujados por los golpes del alfanje que blandía uno de los ayudantes para pegar con el cepillo de madera sin fibras en el tabique de la nariz o en los labios. El que no lograba esquivar el golpe sangraba y sacudía la cabeza como animal enloquecido, ahogándose en su propia sangre y, maldita la cosa, sin poder ir más a prisa para no pisar las manos de los de atrás, quienes a su vez recibían garrotazos en las espaldas para que no se adelantaran al cejar, trabados en un enredijo surreal de movimientos, quejidos y gritos enloquecedores, agitando rápido residuos de jergas ahogadas al tratar de absorber toda el agua en una competencia casi diabólica e interminable a punta de golpes. El piso empedrado de basalto guardaba el agua entre los poros de la roca como si fuera una esponja petrificada que destrozaba todo con mucha facilidad hasta hacer sangrar las manos. Hoyos y rayas, hijos de puta, órale, movidos, hoyos y rayas, gritaban enloquecidos los comandos, los del brazalete en el lado izquierdo, al referirse al espacio entre los adoquines y a los poros de la piedra, al mismo tiempo que amenazaban con los garrotes. Mira lo que hago con tu incapacidad, hijo de la chingada, le dijo el cabo de Fajina hacía un rato cuando regresó de la enfermería. Joaquín se detiene un poco en el recuerdo de este hecho y cree que si lo escribiera linealmente, es decir, comenzado por el principio de lo que sucedió entonces, no surgiría el mismo efecto en el lector que si le hiciera utilizar el principio como el final, o el final del suceso como la apertura de la narración. O finalmente quizá mediante la combinación de este procedimiento como realmente lo ha hecho al recordar. El cabo, ahogándose, resbaló sobre la pared con las manos en la garganta, como si él mismo se apretara el cuello en un raro acto suicida. Joaquín tenía las uñas quebradas y pedazos de piel en ellas. Apretó tanto que nadie podía arrancarlo de ahí, trepado como animal en el pecho del otro. Al regresar y abrir la puerta, los dos se lanzaron furiosos sobre los comandos que por la sorpresa quedaron clavados al piso como estacas. Atravesaron en carrera los hoyos y rayas al tratar de llegar a la puerta de la jaula, como si meterse en ella los salvaba. Al acercarse más parecía que se alejaban. Luego quisieron trepar por una de las paredes, agarrándose de los barrotes con desesperación. Un sonido de disparos en ráfagas cortas bajó desde lo alto del polígono de vigilancia, como hipotenusas metálicas. El pato, como siempre, quedó al lado de un guerrillero, o de un guerrilla, según les decía. ¿Quieres comentar algo más? ¿Qué? ¿Quieres comentar algo más? No, pues no sé si te entendí la pregunta. Muchas gracias. Finalmente, quiero tomarme un breve momento, y abusando de su tiempo y sentir
paciencia para platicarles cómo llegamos a este esfuerzo, que desde luego no es un mérito unipersonal, ni mucho menos de quien está hablando, que es un mérito colectivo, coral, como bien dice Vicente, en donde se intentó la conjugación de varios esfuerzos. El origen de este proyecto nace a raíz de un ensayo que publico en el Búho, también el querido y nunca olvidado maestro René Avilés Favila, quien a su vez me siembra a mí la inquietud de crear una antología del cuento guerrillero. Este ensayo es una relatoria sobre las novelas que se han escrito sobre la guerrilla. De hecho, el título de ese ensayo era La novela de la guerrilla, o es, que después se reprodujo en otros textos. Y al hacer esta reflexión con esta iniciativa de mi querido René, encontramos que había, de manera explícita, como finalmente Vicente lo señala, narrativas que utilizaran este concepto, cuando vemos este vocablo de guerrilla. Era poco los textos que se encontraban publicados, y entonces nace una segunda inquietud. Bueno, pues si no los hay, si existen 4, 5, 6 textos que explícitamente así lo señalen, busquemos a quienes estén dispuestos a escribir sobre este tema. Un tema que contextualmente fue muy abierto, porque efectivamente, si nos queremos constreñir específicamente en el formato del cuento, habrá textos que escapan a cuando menos a ese género. Podemos mencionar el de Gustavo Miralles, que más bien parece un testimonio crónica respecto de una experiencia posterior, y así como ese, algunos otros textos que escapaban o que escapan directamente de este género en sentido estricto del cuento. Pero al fin y al cabo, toda esta recopilación intentaba dejar vivo este testimonio. Y si bien, como he mencionado, los textos, los cuentos o las narrativas cortas sobre la guerrilla eran pocas, poniéndome yo a revisar y estudiar respecto de lo que existía, bueno, hay uno paradigmático que realmente no es texto, es una obra de teatro que todos ustedes seguramente ya lo leyeron, Pedro y el Capitán, que es verdaderamente un texto maravilloso. La reunión de Cortázar, también uno muy importante, y algunos otros textos más, pero que hablan, el caso argentino también que mencionaba Vicente, también es otro de los textos que se habían considerado, pero no estaban contextualizados en la realidad mexicana. Y era lo que queríamos buscar, hacer pomposamente una recopilación como lo que existen varios textos sobre el cuento de la Revolución Mexicana. Y entonces intentamos hacer eso. De manera que convocamos a quienes no han escrito sobre este tema, pero que han vivido esta experiencia y que de alguna manera han testimoniado su propia vivencia, pues que lo escribieran, y tratando este enfoque de darle de una narrativa de cuento. Encontramos entre los participantes, como menciono, o quienes contribuyeron, algunos que vivieron esta experiencia, otros más que nacieron en la tempestad, como eufemísticamente se le denomina a los hijos de los que nacieron durante los movimientos guerrilleros, como Alicia de los Ríos, como el caso de Francisco Valenzuela en Lady P. Pero también había otros escritores que, sin necesariamente tener esta experiencia o esa vivencia, pues también habían escrito o estaban dispuestos a escribir sobre eso, como Cristina Villarreal, un joven escritor
muy talentoso de Monterrey, Pedro de Isla, Margarito Cuellar, que prácticamente le puse la silla en el cuello para que escribiera este texto, porque bueno, su especialidad, su gran especialidad de Margarito, pues es el cuento. Y así fue como nos dimos a la tarea, o como iniciamos este proceso de escritura. Y fue muy grato encontrar que por lo menos 4 escritores de primerísimo nivel en nuestra literatura mexicana tenían un texto al respecto. Caso Carlos Montemayor, como ya mencionábamos, Campesino Militar; Víctor Hugo Rascón Banda, con Los Guerrilleros, que es un cuento maravilloso, verdaderamente un trabajo excepcional, a quien, por cierto, tuve el honor de conocer en una reunión precisamente de profesionales, de abogados, en donde yo, sin conocerlo y de ubicarlo, será me da su tarjeta, cuento yo muchos anécdotas y dice su nombre, Víctor Hugo Rascón Banda. Digo, tú eres Víctor Hugo, el escritor. Dice, no, yo soy otro, ese es otro güey que trae mi nombre ahí, que era él, ¿verdad? Entonces, y de ahí, bueno, nació una amistad de lo profesional, que después se alejó un poco por distancias profesionales de cada quien. Ramón Gil Olivo, que también recién fallecía, un escritor muy importante, su conjunto de cuentos de Dientes de Perro, tiene precisamente este texto de Dientes de Perro, que es, yo podría decir, casi una novela dentro de una noveleta dentro de este trabajo. Resultaba, me parece, muy extenso como para haberlo incluido, y platicándolo con su hermano, pues nos comentaba que esta libertad condicionada, que también es un texto corto pero también maravilloso, pues que lo incluyéramos. Y no podía faltar, desde luego, el texto de mi querido maestro René Avilés Favila, de Andrés Alba, que así se publicó por primera vez, y luego en una edición más adelante como El Accidente. Este intento de cuento, relato, crónica, reportaje sobre la muerte de Genaro Vázquez de Córdoba. Déjenme decirles que la muerte no me permitió convencerlo de que cambiara el libro, el texto, porque tiene otro cuento maravilloso que se llama ¿Dónde está el jefe?, que no se los cuento, les pido que lo busquen y lo lean, incluso está en las redes, que es divertidísimo, de una ironía tremenda, y que a mí me encanta, pero que ya en el momento cuando se lo propuse no se vino convencido, y desafortunadamente un 9 de enero de hace 2 años lo perdimos y ya no tuve oportunidad. Entonces, si él decidió que ese era el texto que había que incluir, pues bueno, respeté esa decisión. María de la Luz, mi querida Luzma, pues María también, con tocaya de mi esposa, con este texto maravilloso de Santiago, que también fue un poco forzarla después de su experiencia en la crónica y en el testimonio sobre libros guerrilleras, forzarla un poco a que escribiera este nuevo género, que creo que no te costó mucho trabajo, lograste un texto maravilloso. Y desde luego no podía faltar Salvador Castañeda, este texto de Hoyos y Rayas, que también él mismo nos lo propuso para que lo incluyéramos. Ya mencionaba Pedro Isla con Cascajo, Alicia de los Ríos, la hija precisamente de homónima Alicia de los Ríos, quien hasta el día de hoy se encuentra desaparecida y se le sigue buscando, que también tiene un cuento que se mezcla con la realidad y que lo narra de una manera muy verdaderamente muy conmovedora. El de Eduardo Esquivel Revilla con Mariano, que es parte también de este militante que llevó por seudónimos de la Liga Comunista 23 de septiembre. Fritz Glockner, un texto verdaderamente también muy divertido, pero a la vez conmovedor. Y La Madera, no se los cuento, pero imagínense ustedes que un pobre vendedor de libros que iba tocando de puerta en puerta está en una casa de seguridad y le toca tocar cuando ya están los judiciales adentro y lo pesa. Y luego va a dar con otro pobre carpintero que pues había robado la madera de la construcción, y cuando pregunté ¿dónde está la madera?, que como ustedes saben, pues el periódico La Madera era el periódico de la Liga Comunista de 23 de septiembre. Ese cuento juega con muchos equívocos,
porque está basado en un paralelismo que es la confesión, porque el personaje que es constructor acababa de ir a confesarse con un sacerdote, ¿no? Porque se siente culpable porque le puso los cuernos a la esposa, y entonces lo agarran los tiras y le dicen, vas a confesar, pero si ya me confesé, entonces es como los dos tipos de confesión, es muy inteligente, ¿no? Pero además acepta la culpa, porque te robaste la madera, y tú tienes la madera, ¿dónde está? Pues sí, ¿dónde está? Pues en mi casa. Pero los judiciales hablan de un tipo de madera, los periódicos, y él habla de que se robó. Entonces, bueno, pues está este texto de Fritz Klogner que realmente se lo recomiendo mucho. Este trabajo de Raúl Florencio Lugo, que se mueve en dos tiempos, en dos escenarios, y con distintos personajes y distintos tiempos, entre la vida carcelaria de Raúl, la experiencia de un preso común que se solidariza con los guerrillas, como se les denominaba en Lecumberri, y es un flashback entre la narración que le hace a este preso común y sus propias remembranzas, ¿verdad? Y la vida de lo que sucede y cómo este final inesperado de lo que nos habla nuestro buen amigo Raúl. Arturo Martínez Materas, en Primavera en Diciembre, que también es un texto que debo confesar, y con permiso de él, que lo modificamos, lo reeditamos para hacerlo un poco más accesible y acorde a este texto, pero que él mismo ya había publicado anteriormente. Ricardo Morales Pinal con Yadira, que comentábamos esta experiencia de esta muchachita tan joven que se han encontrado vidas distintas, y que él narra, fue su alumna, y él narra porque conoció a la misma Noa Rivera, que también estaba en ese mismo proceso, y también es muy interesante. Joel Ortega Juárez con De los fieros a los hierros, que también se recomiendo mucho. Mi querido Rami, Mario Ramírez Salas, también otro excombatiente con el hijo de la clase obrera, que nos plantea estas contradicciones que ellos mismos reconocen y que han vivido entre la penuria y la gravedad de la situación, de si realmente valió la pena. Ya mencionabas el de Francisco Valenzuela, del LP, y el de Cris Villarreal Navarro, El número equivocado. Y por último, bueno, pues hay quien les habla, hace también una presentación aquí en un texto, en un cuento que he titulado Un pavoroso eco metálico, y son los que forman parte de este trabajo. Entonces, pues esta es la culminación de este esfuerzo. Reitero, no es un mérito personal ni de su servidor, sino es un mérito de todos los que participaron, de todos los que pusieron de su parte. Digamos que lo único que yo hice fue tratar de congregarlos, de reunirlos y de tocar puertas para que nos lo publicaran. Encontramos, y quiero externar públicamente mi agradecimiento por Editorial Universitaria, que nuestro buen amigo Antonio Ramos ha hecho un trabajo verdaderamente excepcional, le ha dado una vida tremenda. No hay un día en que la casa universitaria no esté llena, no tenga actividades para niños, para jóvenes, para adultos y para otros bien muy adultos, como lloviendo está. Y mucha edición de muchos textos, muchos libros. Entonces quiero dejar parte de mi agradecimiento por mi buen amigo Antonio, que tuvo la gentileza de publicarnos este libro. Y esto es pues, el trabajo que ustedes ahora tienen en sus manos y que hemos practicado, que algunos se prestan mucho para la reflexión, otros son para la emotividad, otros son para el divertimento incluso. Platicaba con algunos amigos, con Ricardo Morales y algún otro más que se nos quedó fuera por ahí un chiste con el que quiero acabar, seguramente lo han oído, ya no lo incluimos por reservas mentales y escrúpulos. Cuando recibe un presidente municipal, ni siquiera ahí en la punta del cerro, vamos a decir de Guerrero, un telegrama urgente donde le dicen: urgente, atiéndese de inmediato, movimiento telúrico trepidatorio, tome acciones inmediatas. Pasan 3 días y no tienen conocimiento, hasta que llega el telegrama, le contesta el presidente municipal, dice: movimiento controlado, telúrico, preso y confeso, trepidatorio, se pegó con otros cabrones a la sierra. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario para cualquiera de los que
han participado, con todo gusto. Lo hago contigo. Adelante. Sí. Bueno, Salvador, creo que tu texto en la cárcel lo conoció José Revueltas. ¿Bien? Ah, sí. ¿Podrías decir brevemente lo que comentó él sobre tu texto? ¿Qué? Pues te hizo un comentario. No, pero el texto fue escrito después. No recuerdo el comentario. Ah, bueno, está bien. Lo que pasa es que sí, pero vale la pena mencionar, tal vez lo Es comenté. interesante. Cuando uno lee este texto y no solo Hoyos y Valles, sino este texto, pero particularmente uno lo lee y no puede dejar uno de estar pensando en este pasaje final de la Pando, en la forma en cómo quedan atrapados los presos, estos dos protagonistas que no recuerdo su nombre de ellos, y tiene una similitud muy cercana. Polonio El carajo, pero ahí está el otro, se me olvidó el tema. No, pero el carajo Hay era otro. El carajo es el que delata la madre, el que pero es tiene- Polonio y se me olvidó el otro. Sí, se me olvida el otro. Pero esta escena final, cuando son atrapados entre los fierros y todo esto, tiene una gran similitud con este pasaje de ver. Y bueno, no en balde se ha dicho que la obra de Salvador rescata mucho el estilo del maestro Revueltas. Pero no, Bueno, Según tengo entendido, durante la estancia carcelaria Salvador tomó notas, ¿no? Salvador tomaste notas, pero se publica posteriormente la novela, ¿no? Entonces, pues me imagino, bueno, conociste a Revueltas en prisión, sí. ¿no? Y me imagino que lo que escribió a ti lo conocías, te influenció, ¿no? ¿O sentías alguna afinidad, ¿no? con Revueltas? O sea, retomando un poco, ¿no? ¿Pero qué es la pregunta en concreto? ¿Qué es? Ajá. Si hay una influencia, o sea, nosotros como lectores vemos una influencia de Revueltas en tu obra. Pues es que estábamos sobre los mismos asuntos y en el mismo lugar. Y entonces había presos no políticos, ¿no? Que naturalmente los comunes. Presos comunes no tenían la concepción que nosotros teníamos sobre el encierro, sobre la cárcel, la relación con los guardias y todo ese tipo de cosas propias del encierro, ¿no? Nuestra reacción ante eso era distinta, era diferente, desde otra perspectiva más, pues no sé, la más completa, más realista tal vez, porque teníamos alguna explicación o algún razonamiento sobre las circunstancias, porque los presos comunes naturalmente no reaccionaban igual que nosotros ante la misma situación. Claro. Tenían otra perspectiva, otro razonamiento acerca de por qué estaban ahí. Entonces eso marca una diferencia muy importante entre unos y otros en la concepción del espacio, del tiempo, las relaciones dentro de la cárcel, la convivencia con los mismos presos comunes. Y bueno, hay que decir que algunos presos políticos no querían nada con los presos comunes, ¿no? Por una concepción, no sé, todos estábamos ahí en el mismo lugar y teníamos a los mismos guardias. Hay quienes me han comentado que había una especie de malentendido elitismo, que era el no evitar la lumpenización de los presos, ¿verdad? Si nosotros estamos por una causa noble, revolucionaria, y no podemos mezclarnos con el preso común que se lumpe el proletariado. Y estaban luchando por Entonces, ellos. y había, pero lo paradójico era que estaban en la cárcel presuntamente por ellos. Sí, es una cosa muy paradójica. Vistas de cerca, de pronto uno no lo cree, pero es que sí. Sí.
No, pues bueno, yo quiero felicitar a todos, bueno, el trabajo de unir todas estas voces, todos esos esfuerzos, me parece increíble, un honor conocer San Merced y bueno, siempre recordando el gran trabajo del maestro Montemayor. Y Salvador, bueno, ya tiene tiempo que te conozco, que he trabajado tu obra y bueno, esta pieza me parece genial porque precisamente demuestra estos cruces entre los, o sea, muy al estilo Revueltas, pero sí, demuestra este cruce entre los políticos, los comunes y sobre todo la forma literaria que da como es lo que nos leíste, este viaje dentro de la cárcel hacia afuera, hacia el vigía, hacia el vigilante, el faro rompiendo o penetrando en la noche, ¿no? O sea, con unas imágenes muy, muy maravillosas, muy bien logradas, y regresar a este espacio de castigo, de confinamiento, sí, de sordidez, ¿no? Sí, pues bueno, allí cuando estuvo en Chiqueraro allí, pudimos pensar muchísimas cosas, ¿no? Cosas que en libertad nunca pensó, imaginó o acarreó de la memoria. Allí aflora todo ese tipo de cosas. Y sobre todo por la relación con los demás presos que también tienen sus broncas, ¿no? Y tienen su problemática propia. Pero era un contraste un poco... Bueno, nosotros veíamos desde otra perspectiva esa situación de los presos comunes, ¿no? Pero finalmente todos estábamos allí, ¿no? Solo que unos teníamos de alguna manera una posible explicación, una justificación, una explicación, un razonamiento sobre el por qué estábamos ahí. Y los otros pues decían que la mala suerte, que bueno, muchas cosas de ese tipo, pero pues era su forma de ver las cosas desde su perspectiva, ¿no? Y bueno, pues nosotros decíamos que por ellos estábamos nosotros allí. Bueno, pues tal vez era muy utópico, ¿no? Pero queríamos cambiar el mundo, ¿no? Queríamos cambiar las relaciones sociales entre la población, queríamos que hubiese más justicia, se puede llamarlo así. Bueno, muchas cosas se piensan estando ahí y conviviendo con los demás presos que tienen otra concepción sobre la cárcel, sobre las razones por las que están ahí, ¿no? Y bueno, es una gran experiencia, ¿no? Y a muchos compañeros les pasó de noche todo eso, ¿no? No tenían mayor interés en nada, ¿no? Y bueno, yo platiqué con muchos presos, ¿no? Recogí mucha información directamente de los presos, sus problemas personales, familiares, de todo tipo, ¿no? Y eso nos da o por lo menos a mí me da otra concepción más completa de la situación en que estábamos ahí, tanto el preso común como el preso político, ¿no? Los dos estábamos finalmente ahí mismo, ¿no? Claro. Pero algunos teníamos una posible explicación más real que otros de los presos, ¿no? Otros decían que era mala suerte, en fin, todo ese tipo de razonamientos que son propios, pues, porque no hay una mayor profundización en un razonamiento posible de las razones por las que uno está allí. Sí. Es más, uno estaba ahí por ellos, por los presos comunes, ¿no? Pero pues eso, si se los decíamos, nos mandaban a Dios. Carlos Cruz, por favor. Bueno, cuando me preguntaste ahorita que si me había costado trabajo, que casi me había esforzado para escribir, no necesariamente. Me costó más trabajo elegir qué tema o sobre qué hacer mi cuento. Sí, porque yo conozco muchas historias. Sí. Hubiera podido hacer algo de historia de una compañera, algo de mí misma o de Pero en el 78 llegó nuestro dirigente de las Vanguardias Armadas del Pueblo con un bonche de periódicos y me encomendó hacer la historia de Santiago, ¿sí?
acababa de morir. Y entonces, pues no fue tan fácil porque yo tenía 3 hijos, estudiaba, trabajaba vendiendo libros, y militaba todavía. Entonces, inmediatamente no lo hice. Y intenté hacer algunas, bueno, leí todo lo que me llevó, hice algunas investigaciones con compañeros, a ver si alguien me conocía, y un día me fui al norte, a Reynosa, y de allí a Río Bravo para conocer el lugar donde había sucedido todo lo que ahí se contaba. Esa historia no está en proceso, algún día la seguiré escribiendo. Ya tenía más o menos algunas páginas avanzadas sobre esa historia, pero quise hacer, elegí, yo creo que esa encomienda le abono tantito, un granito con este cuento, porque conocí a Santiago, un poquito antes de su muerte yo lo conocí, y entonces ahí combiné experiencias mías de la militancia y de mi compañero con la experiencia de Santiago, y sobre cómo de dónde venía, porque ya había conocido a su familia, a su hermano, y me había platicado la historia de su familia, y también por eso se llama, el cuento se iba a llamar El Plan, pero después la cambié para reivindicar un poco su nombre y darlo a conocer, porque además lo conocen, la policía lo conoce, algunas gentes lo conocen, pero no se conoce así en general. Entonces ahí así narré pues un pedacito de la historia de Santiago. Sí, muy bien logrado. Lo que viene de una historia. En 2 tiempos, muy bien logrado. Y además, bueno, el cuento, casi el género del cuento siempre trae una paradoja al final, ¿no? Una vuelta de tuerca, ¿no? Como dice Joyce. Y entonces por eso combiné esos 2 tiempos, esas 2 versiones, de ese mismo suceso. Uno del plan y el otro fue del real y el día, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, sí. Yo tengo otra pregunta, perdón sí, por monopolizar la palabra. Por ejemplo, ¿cuándo comenzó la idea, o sea, más o menos en fechas, ¿no? De hacer la antología, o sea, de empezar a reunir o de explorar posibilidades, y hasta ahora que se concreta? Porque me llama la atención porque, por ejemplo, bueno, hay una profesora, Patricia Cabrera, que ella habla sobre la literatura, que habla sobre el imaginario novelesco del guerrillero, de la guerrilla, pero no necesariamente, o sea, hay muy pocos exmilitantes que integra en su trabajo, en este análisis. Entonces hay un periodo en el que, por ejemplo, salen, finales de los 70, el periodo carcelario, salen consignas, manifiestos, cartas, ensayos o el debate, ¿no?, sobre la rectificación, pero casi no hay ficción. Después de los 80 aparece sobre todo con la novela de Salvador, ¿no?, que hay una aproximación más a través de lo literario, de lo ficticio, en parte por mucha censura, ¿no?, y en parte porque, bueno, creo que también le interesaba más desarrollarlo literariamente. Y en las últimas décadas ha sido mucho la publicación sobre todo de lo testimonial, de la experiencia específica de alguno de los participantes, o de la reconstrucción, de la memoria histórica, específicamente por grupos o por regiones. Pero entonces esta vuelta a lo literario me llama mucho la atención, ¿no? Que haya un interés, o no sé, quisiera saber un poco más, o si hay comentarios, por qué regresar a narrar esto desde lo literario. Yo encantada, porque mi formación es de literatura, ¿no? Claro. Pero me llama la atención, sí, ¿no? ¿Cómo va cambiando? Este trabajo son 2 tomos de la universidad, y realmente sí lo que hace pues es recopilar e intentar
congregar lo que se ha escrito sobre novela en la guerrilla. La idea original nace a mediados del 15, más o menos. Lo tengo muy presente porque casi un año después fallece René. El ensayo que yo publico en el Búho sobre la novela de la guerrilla debió haber sido, pues a mí me parece que debe ser por mayo-junio del 16, del 16, y René fallece en octubre. Entonces, la idea original, cuando René no la siembra a mí un grupo de personas, es más o menos por esas fechas del 15. Y es donde empezamos a trabajar, empezamos a buscar ideas. Luego se llegó a pensar incluso en una convocatoria por parte de la UAM para abrir un espectro mucho más amplio, pero nos enfrentamos a un proceso burocrático, como en toda universidad, el abrir el presupuesto, el control. Estábamos hablando de pensar que nos iban a llegar, no sé, 500, 700 propuestas. Entonces se exploraron varias ideas hasta que finalmente dijimos, bueno, pues vamos a congregar un grupo. Primero vamos a recopilar lo ya existente, pero que sea el texto corto, como es así reunido. Buscamos, en el caso con el maestro Montemayor, el obtener el texto que ya se formaba parte integral. Hay muchos críticos literarios que van en contra de este proceso, ¿verdad?, de extraer el texto de una novela e incluirlo en una antología. No recuerdo el autor, hay una antología sobre el cuento de la Revolución Mexicana, y hay un texto de la fiesta de las balas de Martín Luis Guzmán, y él es muy crítico de eso, ¿no? Entonces dice, pues eso no es cuento lo que se hizo, que se adoptó. Pero bueno, tendríamos que irnos a recopilar las obras paralelas, o los cuentos paralelos, o las novelas paralelas del Quijote, ¿verdad?, que nada tienen que ver con la vida del Quijote. Estamos hablando de 13, 14 historias distintas a las del Quijote, que se han publicado incluso por separado y no alteran en nada del Quijote, le da toda proporción guardada. Entonces esos fueron más o menos. Y este trabajo, que está publicado por la UNAM en dos distintos tomos, pues sí, es un trabajo crítico muy importante que a mí me sirvió para el ensayo, pero que no iba en el proceso de que nosotros buscábamos con esta reunión de textos cortos, con este enfoque de cuento, ¿verdad? Sí. Ese fue el idea. Gracias. Pues yo creo que es muy válido, ¿no?, el hacer esto, porque pues aunque forme parte, no sé, de Guerra en el Paraíso, de por qué no diste todo, pero el hecho de reunirlo, hay una intención también estética, política, y es una afirmación que me parece totalmente válida. Lo único que extraño un poco es que, bueno, realmente son pocas las mujeres que participan con los textos, ¿no? Creo que 3. ¿Ah? Era Luz María, Alicia y Cristina, ¿no? Entonces siempre hay un desbalance en relación de la representación de la voz de las mujeres, ¿no?, de su participación. En descargo tengo que decir que 3 entrañables amigas escritoras, que me reservo su nombre, porque bueno, no tiene caso, declinaron por sus distintas ocupaciones participar en esta antología. Bueno, ¿alguna otra cosa, algún otro comentario de parte de ustedes? ¿Tienen algún comentario final ustedes? Comentar así, que yo he conocido muchos relatos de los compañeros y existen, incluso Borgoña tiene ya varios cuentos ahí, relatos, anécdotas que le han pasado. Y hay un libro inédito hasta ahorita que se llama Los últimos rojos de Lecumberri. Ya habla de los guerrillas o de los compañeros que estuvieron. Ahí hay un cuentito sobre Chiclayo, muy interesante. Y bueno, del mismo. Sí, que coge más al testimonio, ¿verdad? Sí. Que al cuento. No, es cuento. Sí. Tiene toda la estructura de
de los Ya cuentos. te no, ¿de Pero Chicali? los temas ¿De Chicali? no, el Chiclayo. Ah, ok. Chiclayo, Pero es de compañero José Luis. guerrillero. Ah, ok. No, es de ¿cómo se llama? De Arturo Rivas. Él lo tiene, él es editor. ¿Pero quién lo escribe? Él recopila y él escribe. Sí, porque Pedro, bueno, fue este peruano doctor que falleció, fue asesinado en la cárcel. Bueno, es un lo libro. ubico perfectamente. Pero yo no, ¿de quién lo El escribe? el cuento lo escribe Rivas. Ah, ok. Arturo Rivas. Arturo. Lo primero lo inicia Enrique Condés. Ujú. Y No lo conozco, yo voy a llevar a preguntar. que la historia se la regaló Condés a Arturo Rivas. Y entonces Arturo Rivas en el cuento mete a Moro Chiclayo. Y además es un cuento muy simpático. Sí, debe de haber muchos Porque textos Chiclayo que era están Pero la inéditos. hojita, No, está el libro ya el vómito. Eso me lo enseñó hace 3, 4 años. Pero te digo, por falta de recursos no se publicaron. Está. Habría que recopilar con ella todo eso. Y sí, pero incluso en las reuniones siempre se contaban un montón de anécdotas. Bueno, hay uno de Mauricio, Carrera, en su antología de cuentos, de libertad, en el Sueños en el buque de libertad, o lo que se llama. Un cuento también que lo conocí ya muy posterior y le decía a María, pero aquí ¿Sabes quién también tiene? Orlando Ortiz. sí supe también, Orlando también tiene textos, sí. Habría que pensar en un segundo tomo. Para reedición. Por revisión. Va a haber nuevas ediciones. Sí. Y de Parra, que también algo que pudimos haber editado. O sea, reinició un segundo tomo también puede ser, ¿no? Porque yo creo que sí debe de haber mucho material y escarbando un poquito más, ¿no? Pero hay uno que se llama Pablo es el cronista de su libro sobre Lucio Cabañas. Ah, sí, el de Baloy, sí, por supuesto. Tiene un libro de cuentos. Tengo el libro de él, pero no sé. Tiene dos cuentos sobre. Yo tengo el de Genaro. Muy bien. Pues muchas gracias, les agradezco su atención y su